Bueno, pues iso de lo que me dibas del trigo ise. Ah, pues si se trigo... No lo había sentido nunca, lo del Rodrigo. Nunca, nunca. Trigo Rodrigo, reíme feval. No, pues iso es que las simientes van cambiando con el Sí, tiempo sí, sí, sí. y se degeneran las simientes y entonces van sacando otras nuevas. Ya, ya. Yo recuerdo en Fonz el Aragón 03, que ahora quieren fene en Zaragoza, en Leciñena. Y han conseguido 2 o 3 hectáreas con esa simiente. No sé si para conseguir simiente y entran otra vez, recuperarla. No lo sé, no lo sé. Sí, ya se va a hacer, pero fa tiempo. Yo no lo he visto nunca. Yo nada más he sentido hablar. Ya, ya, tu De padre y tu abuelo. Sí, yo me claro. Yo seguro. Ahora ya, pero aquí se me fa poco. De Se- trigo. de Trigo duro poco, ¿no? Poco, poco. Bueno, no sé si aquel era trigo duro o qué, pero para hacer pan dice que era el más bueno de todos. Es que para hacer pan se suele emplear trigo duro. Ya, ya, Pero bueno, ahora fan simientes raras, panificables y cosas de estas extrañas. ya. Y Entonces, los híbridos y cosas dichas. También. Pero bueno, tampoco es como antes que se fa tanto trigo. Ahora se fa panizo y se fa muchas pipas y cosas de estas. Ya, ya, ya. Bueno, de todas formas, todo lo que sea trabajo manual se ha sacado. Todo el mundo quiere ir sentado en el tractor Oh, claro. y sin fe, trabajar con las manos poco. Tú nomás mírate que de árboles cada vez no hay menos. Menos, porque dan mucha faena. Claro. Lo millor es Y poco rendimiento. pasar con el tractor, sembrarlo todo y después ya cosechar y ya está. Pero este camino Fonza no llegará. Llegará un momento que, ¿qué será esto? Pues Se vivirá de la agricultura, pero sentado en un tractor solo. no creo que se viva de la agricultura. No. Habrá que buscar otra faena. Y de las subvenciones tampoco. Tampoco, porque yo saco toda la el día. Se acabará, sí. Sí. Habrá que Bueno. buscarse faena de otra cosa. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Trabajas allí y después tienes la tierra propia o no? Si no, pero la trabaja mi pared. Ah, No, o sea yo que nada tu más padre- allá abajo. Ya, ya. O sea que tú no seguirás la tradición. Hombre, Con el tiempo. Cuando mi pared no lo feiga, tendré que hacer yo. Ah, claro, claro. Sí, pero yo los árboles sí que me gustan. Yo, Pues además, a tu pared también. sí, no, claro. Pero si no tienes mucha tierra, pues hay que tirar con los árboles. Sí, Almendreras, claro, oliveras claro. o lo que sea. Cosas Claro. dichas. Y además son agradecidos. Sí, lo único que pues llevan mucha faena también. Bueno, pues hay que hacerla. Si no, mal. Pero bueno, a veces no hay que hacer unas cosas y a veces no hay que hacer otras. Sí, sí. Claro, tampoco, con eso tampoco pues vivir nada más. Bueno, yo me pregunto, fa 50 o 60 años, que no son tantos. Aquí en Fonz estaba muy poco mecanizado. Todo el mundo tenía el burro en casa, las dos, una yegua o una mula, y vivía una familia de 4 o 5 hijos en cada casa. Y se cultivaba con aquello. Llabraban, sembraban y comeban con lo de casa. Perras pocas, pero fame tampoco. No, pero Y tú sí que habrás sentido, pues con lo que van a sacar del ordio y de las almendras de tal año, os van a comprar el tractor. sí, Marcha, cómpratelo ahora. ahora no se puede, claro. Claro, Y los gastos de entonces eran muy pocos, porque se feba todo en casa. sí, también. Y pues en todas las casas se criaba conejos, pollos, huevos siempre. Y ahora ya no, ahora a la tienda todos los días. Eso no, ahora no. Aquello era una vida de para vivir, pero sin tocaperras, ¿no? Ya, claro, pero ahora la ropa no hay que ir a comprar afuera. El agua no hay que comprarla embotellada. Todo Sí, no que hay ir- está todo mucho más caro, sí que es verdad, sí. Pero si se metes en las cosas difíciles, habría que hacer lo mismo de entonces. Y entonces dices, no hay ingresos, pues con lo que se saca de la tierra para poder comer. Habría que hacer también unas economías más de Claro, caseras. Sí, de sobrevivir. Pues si digo, no hay que ¿sabes? hacer... son Yo me muchas acuerdo de mi madre que feba el jabón, sí, pues sí, feba tomate, cosas dichas. feba Hoy tomate de pote... bueno, de Mi botella. mar en Carampa. Bien, y nosotros también. Y esa tradición no se pierde. Pero se compraba muy pocas cosas. Poco. Lo que pasa que... Y Pues, yo eso, he visto ir a comprar, llevar una docena de huevos para pagar con aquello un par de chuletas de carne o lo que fuese. Yo lo he visto, de crío. Y bueno, y
y así se vivía. Yo no es que l'haiga visto, yo l'he sentit nombrar, Sí, pero pero yo soy más viejo que tú. no, ya prou, pero que quiero decir que preguntas y te conta la gent. Sí, claro. Y si le preguntas a mi padre, fíjate lo que Oye, te han estado contará. charlando antes un rato con él y vamos a contar unas cuantas cosas. Y además, él ha corrido toda la montaña y toda la provincia de Huesca, de Lérida y de Zaragoza en los años difíciles, en años después de la guerra, que además de la fame estaba bloqueada España, que no había entradas de nada, ni piezas para reparar los coches, ni camión, bueno, nada, da gasolina. ¿Te ha contado lo del gasógeno? No, En vez de gasolina se quemaba leña en una caldera y el gas que salía de la caldera con aquello se fue a marchar el motor, sí, es que no había gasolina. claro. Hombre, son cosas que la necesidad, ¿no? Hombre, agudiza el ingenio, En fa fer claro. muchas. Sí. También viven ahora en una época pues que todo se compra y se vende. Una época muy fácil. Y Tú y esta y los que de tu generación, a lo mejor la mía también, la anterior a la mía, tu padre que tiene 4 o 5 años más que yo ya se ha dado cuenta, ya era más difícil. Pero nosotros le han llevado demasiado abundante y los de ahora más. No saben lo que cuesta ganar un duro o ahorrarlo, como fean los de antes. sí, Que claro. llegaba un duro a casa y quietos, que este invierno pueden pasar fame, no se puede gastar esto, hay que guardarlo. Claro, muchas cosas dichas. Antes se mataba el tocino y entre allí se aprovechaba todo Fíjate, y ya pasaban fíjate lo que medio me año con el contaba tocino. con lo del tocino que dices. Papá me contaba que iba a la cantera él de crío con un burro a llevar agua a los que machacaban piedra. Y todos los que machacaban piedra se llevaban un trozo de conejo o de tocino o de un trozo de carne, de lo que fuese de casa. Y allí tenían una olla gran llena de patatas y arroz o judías, lo que tenían. Aquello se ve que él meteba el empresario, las patatas y las judías o el arroz. Y cada uno de ellos llevaba un trozo y el meteban en la olla. Y hervía todo junto allí. Él, que era crío, estaba allí alimentando el fuego. Y cuando llegaba la hora de comer, cada uno meteba la cuchara y se cogeba lo de él, lo que había llevado que él, había traído él. en su plato con lo demás. Y el plato único, y esa era la comida. Hombre, Y el mayo y machacapiedra todo el día, pues con todas esas calorías tenían que pasar todo el día ya. No me... Dice que se llevaban también, cada uno se llevaba una bota de vino y se comían un pan de kilo y se bebeban un par de litros de vino cada uno, de los que iban allí. Me fa sangre. Y pues cada cierto tiempo a beber Bueno, y comer. pues ya veis, he hablado un rato.